Dios nos ayude en esta tarde, nos alegre el Señor, nos dé gozo, porque estamos en su casa. Estamos en su casa, mis hermanos, hay una dicha poder glorificar a Dios. Y la misericordia de Dios es con nosotros, mis hermanos, porque si dice su palabra, si no fuera por su misericordia, no estaríamos en este lugar, no estaríamos en pie, no habría un respiro en nuestras vidas. Así que Dios nos bendiga y nos ayude en este día, para que nosotros, mis hermanos, podamos oír palabra del Señor. Muchas veces, mis hermanos, nos pasa el decir, mis hermanos, fui al culto y no sentí nada. Pero el hecho de no sentir nada, sabemos por fe que Dios estuvo acá en este lugar. Como Jacob dijo, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía, no me había dado cuenta que su presencia estaba. Quizás él podía ver, no sé qué es lo que pensaba él, pero en su pensamiento el Espíritu Santo le hizo entender que Dios está aquí, su presencia está aquí. Y nosotros como pueblo de Dios caminamos en fe. El hecho de creer, mis hermanos, es suficiente. Nosotros creemos que Dios es real, nosotros creemos que Dios está aquí, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y si Él está aquí, mis hermanos, lo llena todo. Su presencia, mis hermanos, está con nosotros en este lugar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es adorarle. Que mi culto, mis hermanos, pueda yo procurar que mi culto sea grato ante Dios. Porque usted no viene a agradar, mis hermanos, al hermano que toca, que canta, no viene a agradar al pastor, no viene para que el pastor lo vea, oh, el hermano vino, no. Venimos a adorar al único Dios verdadero, al único Dios que nos da la vida, al que nos guardó, el que guardó a mi hermano Bosco de ese tremendo accidente, el que ha estado siempre con mi hermana Ruth, a pesar, mis hermanos, de lo que ella, mis hermanos, cada día lucha por cuidar a ese pequeño. Yo siempre admiro a mi hermana Ruth por la fuerza que Dios le da, que desde el día que su hijo nació y le diagnosticaron esa enfermedad que él lleva, ha sido una mujer de guerra, una mujer, mis hermanos, que se ha mantenido firme, creyendo en Dios primeramente y después en las manos de los médicos. Cuando los médicos le decían que en él no había vida, que él no iba a caminar, que él no iba a ser un niño, mis hermanos, que a lo mejor iba a reír. Y podemos ver a ese pequeño día a día dando sus pasos, sonriendo. Y yo sé que también es la alegría de su madre. Y uno, mis hermanos, al pensar y meditar cuán grande es el amor de mamá. Qué tremendo el amor de mamá, mis hermanos. Porque mi hermana cuántas noches a lo mejor estuvo despierta, cuando muchas veces su hijo estuvo grave. Mis hermanos, y nosotros como madre no nos importa el frío, no nos importa amanecernos con nuestros hijos, pero el amor de madre es tremendo, mis hermanos, para nuestros hijos, para poder atenderlo. Quizás muchas veces, a lo mejor no en nuestros tiempos, pero las madres que pasaron años atrás con mucha necesidad, primeramente, mis hermanos, los zapatos, la ropa, primeramente era para los hijos y después para ella, si es que había. La comida, primeramente para los hijos y si es que había para ella, a lo mejor comía. Pero en los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, hay bendición de Dios. No hay nadie que diga, hoy día no me puse un calzado, hoy día anduve con los zapatos rotos, hoy día no tuve nada que comer, porque todo lo tenemos en abundancia. Todo lo tenemos en abundancia. Cuanto más debemos glorificar al Dios de la gloria. Pero muchas veces la abundancia, la comodidad, el buen vivir nos ha separado de Dios. No hemos puesto perezosos. No hemos puesto, mis hermanos, a lo mejor ingratos. Como hablaba mi hermana, una palabra que mi hermana Denise hablaba de una palabra negligente. Esa es la palabra. No hemos puesto negligentes, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, al venir a la casa de Dios debemos meditar y pensar qué venimos a hacer a la casa de Dios. ¿Venimos a agradar a Dios? ¿Venimos a escuchar, mis hermanos, en este día al Señor? A lo mejor usted dice, pero es la pastora la que está hablando. Pero esta palabra, mis hermanos, muchas veces lo tenemos en un rinconcito del hogar,
Y esta palabra es poderosa. Cuando nosotros lo comemos, lo masticamos, lo saboreamos, la palabra de Dios es poderosa. El Señor no necesita, mis hermanos, que estemos, porque muchas veces pasa. Estamos en campaña, viene un gran predicador, una visita, y parece que la visita trae a Dios porque la iglesia se goza, se llena y glorificamos a Dios con una alegría. Muchas veces se va aquel predicador y quedamos ahí como apagados. Y Dios estuvo presente en aquel día, pero Dios también está presente en medio de nosotros. Y muchas veces pensamos, no hay mucho, no voy a alabar a Dios así nomás, no somos muchos. Hoy día no hay visitas, así que estoy un poco triste. Pero Dios está siempre. Él está siempre. Estemos en campaña, no estemos en campaña, Dios está siempre. Hay un gran evangelista, un gran reconocido que traiga la palabra, el Señor va a estar siempre. Porque su palabra es siempre, mis hermanos, va a estar presente. En los cultos, mis hermanos, de jóvenes, en los cultos generales, en los cultos de Dorca, va a estar el Señor siempre presente. Y a través de su palabra, el Señor hoy día nos hablará. El Señor nos va a hablarme a mi vida, mis hermanos. Vamos a leer en Éxodos, mi hermano, en el capítulo 1. Vamos a leer versículo 8, 9. Y de ahí vamos a saltar al 15, al 16 y al 17, mi hermano Carlos. Éxodo 1, vamos a leer 8 y 9. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hija, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Su palabra, mis hermanos, ha sido leída. El Espíritu Santo de Dios sea con mi vida primeramente. Sabemos, mis hermanos, Éxodo, este libro maravilloso, el cual significa salida. En aquel tiempo, cuando el pueblo de Dios salió desde Egipto, como leíamos, mis hermanos, estaba claro en los dos versículos donde decía: entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Como relata la palabra del Señor, mis hermanos, este rey nuevo que se levantó, y anterior, mis hermanos, en el tiempo de José, había un nuevo faraón, un hombre temeroso, mis hermanos, el cual el Señor usó a este siervo de Dios, cual fue José, que muchos sabemos la historia de José, que fue el segundo gobernador, mis hermanos, donde el Señor lo honró de una forma tremenda, donde el Señor lo usó para llevar, mis hermanos, el tiempo que sus hermanos le vendieron, donde hubo un propósito de Dios tremendo en José, que para a lo mejor su padre fue tristeza poder oír que su hijo había muerto. Pero, mis hermanos, si nosotros indagamos la palabra del Señor, el Señor tiene propósitos y hace como Él quiere. Muchas veces al principio no lo entendemos, lloramos, nos dolemos, pero el Señor, como yo siempre le digo, siempre Él pone las piezas en su lugar. Y muchas veces permite el dolor en nuestra vida, pero el Señor sabe y está planificando qué es lo que viene después.
Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos. Y mis hermanos, cuando José, mis hermanos, estuvo, mis hermanos, como segundo gobernador, sabemos la historia de José. Después que ya fue, mis hermanos, sus hermanos fueron allí donde estaba él. Y él conoció a sus hermanos. No así ellos, no conocieron a José porque era un niño. Entonces, mis hermanos, cuando José trae, con permiso del faraón, trae a su padre, trae a su familia y todos, mis hermanos, su descendencia al pueblo de Egipto. Mis hermanos, dice que el Jacob, si no, de repente se me confunden los nombres. Jacob, mis hermanos, bendijo al rey. Su familia fue de bendición en ese lugar, mis hermanos. Y ahí entró, mis hermanos, lo que fue el pueblo de Dios, ahí a Egipto. Pasaron los años y ya todo aquello antepasado murieron, José, su familia. Y dice que después se levantó un nuevo rey, mis hermanos, en ese lugar donde no conocía a José, no conocía la historia de José. Y viendo al pueblo de Dios que se multiplicaba y crecía. El pueblo de Dios, mis hermanos, estuvo 430 años en esclavitud. En ese lugar, dentro de Egipto, multiplicándose en gran manera. Las mujeres hebreas tenían hijos. Y mis hermanos, esto fue una amenaza para el nuevo rey que llegó. ¿Por qué? Porque aquel pueblo dentro de Egipto estaba multiplicándose de una forma tremenda y este rey se sintió amenazado, viendo cómo los hebreos, mis hermanos, trabajaban. Y él dice que puso dura carga sobre ellos, trabajos pesados de día y de noche, donde dice que eran utilizados el pueblo de Dios para construir ciudades, donde mis hermanos trabajaban con duro, mis hermanos, del sol, la lluvia, pero eran azotados, eran maltratados. Y viendo, mis hermanos, que este nuevo rey, que no conocía a José, dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Nuestro nuevo rey veía cómo los hijos de Dios y reconocía que ellos cada día se multiplicaban y las mujeres daban a luz hijos y no eran cualquier hijo, eran niños robustos. Por eso, mis hermanos, debemos darnos cuenta que nosotros no somos cualquier pueblo, no somos cualquiera, mis hermanos. Somos un pueblo escogido, somos un pueblo elegido, somos un pueblo que estamos en la mirada del Señor, en el cuidado del Señor. A lo que yo quiero llegar, mis hermanos, es la labor que hicieron estas mujeres, el cual, mis hermanos, ellas, por el mandato del rey, dijo que si acaso, cuando ellas asistían a las hebreas, estas mujeres eran parteras, que antiguamente se usaba mucho, las mujeres parteras. Recuerdo que mi mamá siempre, ella decía que había una mujer que siempre la asistió en el campo, porque mis hermanos todos nacieron en el campo. Yo creo que harto han escuchado estas historias. Las mujeres de antes no iban al hospital, al médico, simplemente se embarazaban y llegaba el día que llegaba el niño la mujer a dar a luz, y había una mujer que asistía y ellas eran las parteras, las que ayudaban a la mujer a dar a luz. Entonces, por mandato del rey, le dijo que si a las parteras, que se llamaban Cifra y otra se llamaba Fuá, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras dice que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Podemos ver, mis hermanos, que en aquellos tiempos, también, mis hermanos, cuando nació Jesús, hubo también un plan del enemigo poder destruir a este niño, porque había un propósito, porque el enemigo también conoce, mis hermanos. El enemigo conoce muchas veces los planes del Señor y quiere, mis hermanos, detener el propósito de Dios. Se levanta para destruir, porque esa es su labor, matar y destruir.
Y desde ese tiempo, mis hermanos, el enemigo ha planificado matar a los niños. Por eso nosotros, al ir a la palabra del Señor y darnos cuenta que nosotros como padres, como abuelos, como futuros padres, debemos darnos cuenta que tenemos un adversario, que tenemos a un enemigo, mis hermanos, que planifica aún del vientre de la madre destruir ese niño. Porque el Señor, mis hermanos, dice que desde el vientre de la madre Él nos escogió. Desde el vientre de la madre somos predestinados. Y hay un plan y hay un propósito. Y muchas veces el enemigo quiere, mis hermanos, detener, mis hermanos, esa vida. Por eso es importante lo que hicieron estas mujeres, obedecer a Dios porque había temor en ellas. Y ellas, mis hermanos, con temor del Señor, no hicieron caso a la voz del rey. Por supuesto que ellas, mis hermanas, se arriesgaron a poder negarse a lo que el rey le había enviado que ellas hicieran. Y una, mis hermanos, de las cosas de lo que ellas hicieron, estas mujeres fueron bendecidas por Dios. En el versículo 22 del último capítulo dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverará la vida. Cuando ya las parteras no obedecieron al rey, mis hermanos, a este Faraón que estaba gobernando en aquel tiempo, él seguía con ese plan de poder destruir a los niños. Si nosotros vamos a lo espiritual, mis hermanos, este rey o este faraón representa al enemigo. Siempre el enemigo ha querido, mis hermanos, el enemigo destruir la humanidad de una y otra forma. A lo mejor en ese tiempo era en forma física, porque era algo, mis hermanos, que estaba visible. Las hebreas se multiplicaban y daban a luz a niños robustos. Y dice que los varones tenían que ser muertos. Y las niñas iban a perseverar la vida, preservar la vida. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Esa fue, mis hermanos, su respuesta de aquellas mujeres. Dice que antes que ellas llegaran, ya las hebreas habían dado a luz. Cómo ellas iban a detener la vida de esos niños. Y sabemos la historia más adelante, mis hermanos, cuando vemos a Moisés rescatado de las aguas, cuando su madre, por esta misma orden del faraón, mis hermanos, este niño, mis hermanos, fue puesto en una canastita para poder salvarle la vida. Porque el Señor tiene planes con cada uno de los niños que nace. Porque el Señor tiene planes con cada uno, mis hermanos, de estos pequeños que están en este lugar. Y si vamos a los tiempos que estamos ahora, el enemigo sigue planificando destruir a los niños. Vemos, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, cómo, mis hermanos, se planifica a través de, mis hermanos, de leyes que se levantan, mis hermanos, y desde pequeños. Y esto, mis hermanos, va para los pequeños que van a los jardines, los niños que van a kinder y prekinder. ¿Por qué, mis hermanos, a esas edades se han levantado, mis hermanos, leyes que van, mis hermanos, en contra de lo que es, mis hermanos, la enseñanza en los tiempos que estamos? Enseñándole a los niños y turbando sus mentes, mis hermanos, tomando el control de sus mentes para que ellos, como niños pequeños, puedan decidir por su cuerpo. Ese es un plan que el enemigo, mis hermanos, en los tiempos, porque sabe, el enemigo le queda poco tiempo y sigue planificando destruir, mis hermanos, distorsionar la mente de los pequeños, de los niños. Y podemos ver todas estas leyes que se están levantando. La educación sexual en los niños pequeños que nunca se había visto. Que un niño de prekinder o un niño de jardín le enseñen lo que es sexualidad cuando un niño no tiene idea. Y el enemigo sigue planificando destruir la mente y los cuerpos de los niños.
Nosotros en nuestro país muchas veces no vemos más allá, o no está todavía esto que ha aumentado, mis hermanos, tan abiertamente lo que es este tema. Pero en otros países, mis hermanos, es algo terrible. Cuando en otros países, mis hermanos, podemos ver a pequeñas, mis hermanos, en esos países que son corruptos, países, mis hermanos, que son llevando, mis hermanos, el evangelio, o quizás no permitiendo que el evangelio se predique, donde las niñas de 8 años lo casan con hombres adultos. Nosotros en nuestro país eso no pasa. Y muchas veces nuestros ojos, mis hermanos, no ven más allá, mis hermanos, pero podemos ver cómo el enemigo planifica destruir a los niños. Y los pequeños son usados, mis hermanos, sexualmente. Los pequeños son usados, mis hermanos, de una forma como cualquier cosa. Podemos ver en esos países, mis hermanos, donde el presidente en Irán, si no me equivoco, donde el presidente fue muerto, donde las niñas, la mujer, mis hermanas, las mujeres no tienen valor, donde las mujeres no pueden levantar la voz, donde una mujer no se puede parar, mis hermanos, a hablar delante de una congregación, del esposo. Una mujer, mis hermanos, que mal mirada. La voz de la mujer, mis hermanos, no vale en otros países. Por eso, mis hermanos, de a poco está llegando, mis hermanas, a nuestra nación, distorsionando la mente de los pequeños. El enemigo planifica, así como en ese tiempo, este faraón pidió que las parteras mataran a los niños y perseveraran la vida de las niñas. Y el enemigo sigue planificando destruir. Que lo que tenemos, mis hermanos, nosotros como padres que hacer es poder, mis hermanos, nuestro entendimiento se puede abrir a través, mis hermanos, de su palabra, darnos cuenta que nosotros tenemos hijos, que nosotros tenemos nietos, tenemos pequeños, y toda nuestra generación que viene, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que a pasos agigantados el Señor se acerca y el enemigo multiplica sus huestes de maldad y de muerte sobre la humanidad. El enemigo sigue planificando destruir los niños, destruir, mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Pero nosotros, el Señor nos dice a través de su palabra, instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Nosotros debemos sembrar en nuestros hijos para un día cosechar lo que nosotros hemos sembrado en ellos. El respeto, el amor que debe haber, mis hermanos, para poder ganarle, mis hermanos, al enemigo. Porque muchas veces, mis hermanos, nos hemos oído sordos y dice, allá la hermana con sus niños, me va y me viene. Total yo, porque muchas veces no nos reconocemos que estamos mal, mis hermanos. El respeto se ha perdido, mis hermanos, en las familias, en los hogares. Porque muchas veces prohibimos, mis hermanos, a nuestros hijos algo que nosotros mismos hacemos. Estamos viendo cómo la tecnología, mis hermanos, ha adentrado de una forma tremenda, donde no sabemos usar la tecnología. Donde muchas veces prohibimos a nuestros hijos que usen los teléfonos, pero nosotros somos los que más usamos los teléfonos. Como un padre de familia le va a decir a su hijo, no tomes si el padre toma todos los días. Como un padre le va a decir a su hijo, no fumes si el padre es el que más fuma en la casa. Mis hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar, mis hermanos, con nuestros ojos abiertos. El discernimiento que tiene que estar en la iglesia, que los tiempos que estamos viviendo no está el discernimiento de espíritu. Porque, mis hermanos, por la tecnología, por la pantalla, está entrando la maldad por los ojos de nuestros niños, de nuestros pequeños. Alguien puede decir, mis hijos ya crecieron, ya no tengo esa responsabilidad. Pero detrás de ti vienen tus nietos, tus bisnietos. Por eso, mis hermanos, nosotros como madres, como padres,
mis hermanos. Y en esos tiempos, mis hermanos, estas mujeres que fueron usadas por Dios, estas dos mujeres que nosotros lo reconocemos, que fueron mujeres sabias, a no hacer caso a la voz del faraón, sino ellas con el temor de Dios dijeron: no, nosotros no vamos a hacer caso a lo que el faraón nos mandó a hacer. Nosotros como mujeres de Dios no podemos hacer caso a todo lo que nos digan afuera, el gobierno, todo lo que dicten las leyes. Nosotros no podemos, mis hermanos, hacer caso. Y el enemigo no nos puede cegar nuestro entendimiento y cegarnos nuestros ojos. Nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. Sí, Señor, si tu palabra no dice así, yo no puedo hacer caso y poder aceptar lo que quizás la profesora o a lo mejor alguien te diga, no, que tu niño tiene que hacer esto y esto otro, sin permiso de la mamá, sin permiso del papá. Estaba viendo, mis hermanos, esta semana una cantante famosa llamada Shakira dio un concierto gratis. No sé si lo escuchó por ahí, por la televisión, o búsquelo ahí en YouTube. Dio un concierto gratis. Yo creo que ninguna famosa va a dar conciertos gratis. Y toda la gente se agolpó. Fueron 2 o 3 días a hacer fila para entrar al concierto de esta mujer llamada Shakira, donde ella, mis hermanos, esta mujer está, mis hermanos, con los Illuminati, que son, mis hermanos, una secta donde adoran al enemigo, donde hacen pactos satánicos. Y antes que la gente de entrar al concierto, el requisito era que tenían que vacunarse. Imagínense la ignorancia de la gente. Todos los que tenían que entrar al concierto tenían que vacunarse, según ellos, en contra del sarampión. Esa era la vacuna. Y la gente ciegamente cae en las tramas del enemigo. Y la gente, mis hermanos, que no conoce a Dios, que está en tinieblas, va camino a la perdición, atados, engrillados, mis hermanos, con cadenas. ¿Cuál fue la razón de que esta mujer dio un concierto gratis en México? Fue esta semana. ¿Cuál fue la razón que ella dio un concierto gratis? Y el único requisito era solamente vacunarse. ¿Qué fue la vacuna? No sé. Pero según ello era en contra del sarampión, que es como algo ilógico. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, nos abra nuestros ojos. Porque muchas veces usamos mucho la tecnología, lo que es Facebook, lo que es todo lo que... Enterémonos. El plan del enemigo. Como la palabra de Dios dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo. El enemigo maquinó y usó a este faraón para destruir a los hijos, a los pequeños, a los hijos de Dios. Pero hubo una mano poderosa usando a estas mujeres para que detuviera y perseverara la vida de los pequeños. Podemos ver cuando Jesús nació y el que estaba, mis hermanos, si no me equivoco, fue Herodes. Cuando vio a los reyes y a los magos llegar, y dice que ellos venían del oriente y dijeron, vamos, porque hemos visto la estrella. Vamos, y siguieron, mis hermanos, y vamos a adorarle, dijeron ellos, ¿cierto? Entonces él dijo que cuando vuelvan la avisen para que él también vaya a adorarle. Y el Señor, por medio de un ángel, le dice, no vayan por ese lugar, no vuelvan, porque solamente buscan al niño para matarlo. Solamente para matarlo. Y si vemos otro versículo, mi hermano Carlos, en San Mateo 2, 13 y 14, San Mateo 2, 13 y 14. Dice, después que partieron ellos, habla de José y María, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, dijo, levántate,
y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Podemos ver, mis hermanos, cómo el enemigo ronda, busca para matar y destruir a tus hijos, a nuestros nietos, a los futuros padres. A lo mejor hoy día, un día culto de jóvenes, podría haber dado un tema, mis hermanos, para la juventud. Pero tenemos que ir a la raíz, mis hermanos. Como el enemigo busca para destruir las familias. Las familias. Mis hermanos, la mirada del enemigo está en la familia, en tu familia, en tus pequeños, en tus hijos adolescentes, que muchas veces nos indagamos y nos preguntamos qué es lo que miran ellos a la medianoche, en el cuarto, porque ahora no hay comunicación en las familias, ya no hay comunicación, no hay, mis hermanos, el poder decirle, hijo, ten la confianza suficiente en mí para contarme qué es lo que te está pasando. Porque ya no hay tema de conversación en los hogares, en la mesa y en la familia. Y los niños y los jóvenes se crían, mis hermanos, por misericordia del Señor. ¿Cuántos jóvenes vemos, mis hermanos, y noticias de cualquier momento? Este joven se quitó la vida. Esta mujer se quitó la vida. ¿Qué es lo que pasaba? Nadie sabía qué es lo que le pasaba. El hijo del hermano se quitó la vida. Este joven tan lindo que cantaba y que tocaba se quitó la vida. ¿Dónde estaba el padre y dónde estaba la madre en ese momento? Porque no hay comunicación en el hogar, en la familia, en los matrimonios. Conversamos, como dice siempre mi esposo, con el que no está en el teléfono, o conversamos con el amigo en el trabajo, conversamos con los colegas, pero con la esposa, con los hijos no conversamos. El respeto se ha perdido, mis hermanos, entre los esposos, en la familia. El amor que tiene que estar entre nosotros como hermanos, el amor que tiene que estar en el hogar, y la transparencia, y el respeto, y la sumisión que tienen que tener los hijos hacia los padres se ha perdido. El Señor nos está hablando, dice su palabra, que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y este mundo, mis hermanos, está al revés. Que ahora ya los padres nos mandan los hijos. Y los vemos día a día, los hijos mandan en la casa. Y muchas veces ven ignorante a la madre y ven ignorante al padre. Aunque tu hijo tenga 30 años y viva contigo, la que manda en casa es la mamá y la que manda en casa es el papá. Que muchas veces nosotros decimos algo y el hijo dice, no mamá, no es así, tienes que hacerlo de esta forma. Y eso no es lo correcto. Eso no es el orden del Señor. El niño, el hijo tiene que someterse a la madre, tiene que someterse al padre. No importa cómo sea tu mamá, tiene que haber sumisión en el hogar. Y esas son una de las cosas, mis hermanos, que estamos cerrando porque nosotros como padres muchas veces nos callamos a la voz del niño, del joven. Y el joven habla más fuerte que los padres. Y nosotros hemos perdido el respeto, mis hermanos. Hemos perdido el respeto, mis hermanos, como padres, como abuelos en el hogar. Donde lo que se dice tiene que hacerse. Porque el niño, el joven, hasta cuando viva debajo de tu techo, tiene que haber sometimiento. Cuando él se vaya de la casa, bueno, ahí ya que haga lo que quiera. Usted ya le enseñó el evangelio. Ya le enseñó este camino. Ya le trazó este camino. Ahora si él no quiere caminar, un día dará cuenta delante del Señor. Pero mientras viva bajo tu techo, tu hijo, tu hija, tiene que someterse a las reglas de la casa. Y ese es el orden del Señor.
No puede ser de otra forma. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir de una forma tremenda. No solamente la obediencia, mis hermanos, está cuando el pastor te dice, mi hermano, mi hermana puede coordinar. La obediencia, mis hermanos, tiene que estar primeramente en la casa, hacia los padres, mis hermanos, hacia tus mayores, al que está contigo en el hogar. Tiene que haber, mis hermanos, sometimiento, porque la familia es importante para el Señor. Los niños tienen que ser cuidados. Los niños tienen que, mis hermanos, instruirse en el camino del Señor. Antes, mis hermanos, que el gobierno se introduzca en la mente de tus niños. Y un día llegue tu hijo a la casa y te diga, la niñita diga, yo quiero ser niño. Porque eso puede pasar. O el niño diga, yo quiero ser niña. No muy lejano, mis hermanos, lo vamos a escuchar. Tengamos cuidado, porque el enemigo está ganando terreno con la iglesia. Y nosotros como iglesia no tenemos ese discernimiento, mis hermanos. Cuando muchas veces el niño actúa de una forma usada por espíritus de rebeldía, porque nos reímos muchas veces. Cuando el niño hace gracia o te tuerce los ojos, como le decimos, ay, te me torció los ojos y parece que es chistoso. Está siendo usado por espíritus, mis hermanos. Y nosotros los hallamos chistoso lo que ellos hacen. Qué gracioso, ¿cierto? Y lo dejamos y nos reímos y ya pasó. Y los espíritus comienzan a trabajar sobre los niños desde chiquititos. Este faraón planificado, usado por el mismo demonio, mis hermanos, para destruir a los niños. Pero muchas veces nosotros como iglesia caminamos por vista. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ver más allá de nuestros ojos carnales, sino en el ámbito espiritual. Porque usted no va a ver un demonio con sus ojos carnales. ¿Cómo está, mis hermanos, maquinando en la mente de tu hijo? No lo va a ver, pero está colocando, mis hermanos, diferentes situaciones, trayendo el pecado a tu casa, a tus hijos. Entran por las pantallas, entran por los teléfonos, puertas que nosotros como padres abrimos y no nos reconocemos delante del Señor, porque muchas veces venimos sin el temor del Señor después que hacemos tantas cosas en oculto. Venimos, mis hermanos, y nos presentamos como si nada, como si que venimos a cualquier lugar. El respeto se ha perdido, mis hermanos, y estamos ante un Dios todopoderoso. El amor, mis hermanos, de las madres para orar por sus hijos. Ya no está la fuerza, mi hermano, para orar. No hay un esfuerzo para que tú busques y clames por tus hijos, por tu casa, por tu esposo. Que muchas veces miramos humanamente y pensamos que luchamos con el esposo, con los hijos, con los niños. Pero ahí está el enemigo maquinando. Ahí está el enemigo trabajando. Y nosotros como mujeres, como madres, como esposas, huimos del proceso. El Señor permite situaciones para ponerte, mis hermanos, de rodillas a orar. Pero muchas veces huimos del propósito de Dios. Muchas veces el Señor permite en tu esposo situaciones donde tú, en vez de pelear con el esposo, deberíamos ir a las rodillas a orar al Señor. Y el Señor te quiere, mis hermanos, a lo mejor orando al Señor por él. A lo mejor el Señor te necesita nuevamente en el altar, mis hermanos, orando, buscándole. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Hacemos caso a la voz del enemigo y luchamos con lo que vemos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude. En los colegios, mis hermanos, y esto es lo último que voy a decirle, en los colegios se está implementando el famoso ESIS. Como les contaba, la educación sexual integral y la ideología de género.
Por eso, madres, tengan cuidado con sus niños. La ideología de género, donde le enseñan, porque esto viene desde el gobierno, esto está establecido que las tías del colegio, de los de primero, jardines, tienen que enseñarle porque a ellas los educan, a ellas las preparan para eso. Ellas tienen que pasar todo esto, es como la tarea del día. Ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Y decirle a los niños, ay, mis hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, y se viene más fuerte esto, porque esto después, mis hermanos, va a ser algo normal. Que una niña del colegio de tu compañerita ya no es compañerita, pues ya es después hombrecito. Y las mentes de los niños comienzan a turbarse. Y si el otro niño lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Como las tendencias que salieron ahora. Que algunos quieren ser animales, que otros quieren ser gatos, quieren ser perros, que otros ser lobos. Tendencias. Se abren puertas, mis hermanos, para que el enemigo distorsione sus mentes. Y muchos jóvenes han caído en esto. Por eso el enemigo, mis hermanos, le queda poco tiempo. Poco tiempo, mis hermanos. Queda poco tiempo. La venida del Señor está a las puertas. Está a las puertas. Y es necesario que la iglesia, que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. Nosotros como madre, como dijo Débora, yo me levanté como madre en Israel. Las aldeas estaban destruidas. ¿Tu casa cómo está? ¿Está en pie o está destruida? ¿Sus estacas están firmes? ¿Mis estacas están firmes? Esas cuerdas, mis hermanos, como hablaba mi hermana, esas cuerdas están atando, mis hermanos, la base que es la familia. La tienda, extiéndete, decía. Afirma tus estacas. ¿Cómo afirmamos las estacas? Orando al Señor. Orando a Dios por la familia, por los que vienen, mis hermanos, orando al Señor. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Esfuérzate. Todo no lo hace el Señor. Todo no lo hace el Señor, mis hermanos. Y hemos entrado, mis hermanos, en una etapa en la iglesia de lo que queremos solamente ver la gloria de Dios, queremos ver milagros, queremos ver todo. Pero el Señor, más que eso, quiere santidad en su pueblo. Santidad. El Señor, mis hermanos, no nos dice que nosotros porque más dancemos, porque más profeticemos, porque, no sé, gritemos más, hagamos más alboroto, vamos a llegar a la gloria de Dios. Si no, dice el que es santo. Santidad, mis hermanos, santidad, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso muchos corren de un lado para otro buscando el bullicio, buscándolo, el movimiento. Pero cuando estaba Elías en la cueva, el Señor no estaba en el viento ni en el fuego, estaba en el silencio, en el silencio. Y muchas veces, mis hermanos, no hemos entrado ahí en el silencio, porque en los tiempos que vivimos todos queremos ser reconocidos y aplaudidos. Cuando somos aplaudidos, estamos en victoria. Pero cuando somos ignorados, estamos en derrota. Y es así. Cuando nos aplauden, ¡wow! ¡Qué hermoso! Estamos en la gloria de Dios. Pero cuando alguien te ignora, ¿sigues con la misma alegría? El gozo de Dios permanece.
No es de hoy día y mañana estoy allá abajo. El gozo de Dios permanece, hermanos. El gozo de Dios es todos los días. El gozo de Dios permanece para siempre. El gozo es hoy día sábado. El gozo es mañana domingo. El gozo es el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y continuamos con gozo. Hoy día yo no puedo estar aquí adorando, aleluya, gloria a Dios, y mañana voy a estar allá abajo. Porque el pueblo de Dios siempre tiene que caminar, mis hermanos, aunque el enemigo te siga golpeando. Las mujeres, mis hermanos, seguían dando a luz hijos. Las hebreas daban a luz niños robustos. Eran azotados, eran engrillados, eran golpeados, eran puestos en cargas pesadas. Pero las hebreas seguían dando a luz hijos robustos. Tienes lucha, tienes pruebas. Tienes que seguir dando a luz. Tienes que seguir dando a luz hijos robustos. Tienes que levantarte, tienes que seguir buscándole. Hoy día no tuve fuerza, Señor, pero mañana sí, Señor, voy a tener la fuerza. Pero me levanto, me levanto. Hoy día sí que me levanto. Y piso la cabeza al enemigo. Y recuerda que Él ya fue vencido. Recuerda que Él ya fue vencido. El día que Jesús se levantó en victoria, el enemigo fue vencido. Y entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué piensas que tu Dios es pequeño? ¿Por qué sigues en ese ámbito ahí? Que parece que no, que esto no va a resultar. Yo creo que no va a cambiar nunca. No. Aunque vea a tus hijos que nunca cambien, sigue tú, sigue marchando, sigue dando a luz hijos, sigue levantándote. Tu mujer, que eres el centro de tu casa, que eres el motor de tu hogar, la que edificas tu casa. Mujer, tú la que edificas. Tú la que levantas a tu esposo cuando está triste, cuando a lo mejor le fue mal en el trabajo, cuando a lo mejor llegó el mes y a lo mejor no daba el dinero que a lo mejor él esperaba. Tu mujer, tú la que tienes que animarlo, tú la que tienes que estar de rodillas animando a ese hombre que llega cansado del trabajo. Pero tiene que encontrar a una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que le diga: no importa que si tenemos un pancito, lo comemos con el amor del Señor. Esa mujer la que tiene que levantarse, esa mujer de fe, esa mujer que un día lloraba en el altar, que ahora ya no lo hace, que el Señor está esperando. Y dice: ¿cuándo, hija? ¿Cuándo vas a volver a llorar a mis plantas? ¿Cuándo? Como María, mis hermanos, estaba a los pies del Maestro, llorando, buscando, escuchando al Maestro. Bendito Rey de la Gloria. Bendito es tu nombre. Quiero que se quede ahí como está mi hermana, mi hermano, orando al Señor. Quiero que escuche esta alabanza. Quiero que escuche esta hermosa alabanza. Clame ahí en su asiento. Busque al Señor, exprese su gratitud al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres tu Padre. Alabado y glorificado. Dígale: Señor, quiero seguir dando a luz hijos. Quiero seguir adorándote. Quiero seguir buscándote cada día. Quiero que escuche esta hermosa alabanza que es para ti. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, bendito Rey del cielo. Gracias, Dios amado. Gracias, Espíritu
Espíritu Santo. Bendito Dios amado, presentamos nuestra familia, nuestros hijos. Mujer que en lo oculto gimes, cuando el alba aún no ama, tu clamor sube como incienso y el cielo tiembla. Como Ana en Silo llorando, rompes cadenas con tus lágrimas, de rodillas edificas reinos, de tus labios nace la victoria. Tus manos levantadas son antorchas, tu fe danza sobre las aguas. Los muros caen ante tu canto, los cielos responden a tu clamor. Como Ruth sigues al Dios viviente, dejando atrás lo que no da fruto, y como Elizabeth das a luz en la vejez, porque para tu Dios no hay imposible. Levántate, mujer del altar, vestida de fuego, vestida de gloria, tu voz estremece los cielos, tu oración abre puertas eternas. Eres Ester ante el rey, eres Débora en la guerra, eres María a los pies del maestro, mujer de poder, mujer de promesa. El Señor dice: te he visto en la madrugada. Cuando el mundo duerme y tú me buscas, he contado tus lágrimas como perlas, y de tu quebranto haré vino nuevo. Tu voz no será más silenciada, porque he puesto espada en tu boca y fuego en tus huesos. Mujer de oración, lámpara encendida, portadora de gloria, de tu vientre nace lo santo, de tu voz la palabra viva, porque galardón, mujer que ora, mujer que adora, mujer del altar. Aleluya, hay poder en ti, Jesús. Esa es aquella mujer, si eres tú. Busca a Dios cada día. Si quieres venir al altar a llorarle al Señor, puedes hacerlo. Puedes llorarle a los pies del Maestro como María lo hacía. Puedes buscarle, puedes decirle: Señor, me queda poca fuerza,
pero aquí estoy ante ti. Tengo poco aceite, mi lámpara se apaga, Señor. Oh Dios de la gloria, quieta tu presencia, Padre. Levanta, Dios amado, mujeres poderosas, Dios amado, como aquellas parteras, Señor. Necesitamos ser como aquellas parteras, Padre. Bendito Dios, asistir a aquella mujer que va a dar a luz. Dios amado, levanta mujeres, Dios amado, que puedan dar hijos robustos, Dios de la gloria. Oh Señor amado, aquí, Señor Jesús, tu presencia, que a través de tu palabra, Señor, podamos entender. Amado Rey, cuando hay dolor, es porque van a hacer algo nuevo, Padre. Cuando una mujer va a dar a luz, Señor, hay dolor, Señor amado. Hay dolor, Señor. El dolor va a estar. Cuando va a dar a luz, Señor amado, hay aflicción, hay sufrimiento. Padre celestial, es necesario el dolor para que estos hijos nazcan, Padre. Bendito Dios, hay llanto, Dios amado, hay sufrimiento, mi Jesús. Amado Rey, trae esos hijos, Padre. Trae esos hijos, bendito Rey de la gloria. Muchas veces el dolor es necesario, Dios de la gloria. El llanto, el desierto, mi Señor. Amado Rey de la gloria, para poder dar a la luz a esos hijos, Dios del cielo.